les voy a compartir pantalla y vamos a hablar un poquito de génesis de trastornos tiroideos. De adenomas hipofisarios. No regreso a mis vacaciones. Bien, entonces vamos a hablar de la forma en la que se desarrollan los adenomas de hipófisis. La mayoría de los adenomas hipofisarios son espontáneos o esporádicos, entonces no tienen relación con condiciones familiares, pero en algunas ocasiones hay síndromes familiares que tienen algunos tumores, sobre todo son más comunes los tumores funcionantes, pero ahorita vamos a empezar nada más a ver algo sobre bases de neuroendocrino. Un segundito. Vamos a ver. Entonces vamos a hablar sobre patología de adenoma. Lo primero, pues, es que la forma o la génesis de los tumores no es muy conocida. Se tienen, digamos, algunos datos sobre la mayoría de los tumores, que les decía yo, son esporádicos, y la forma que se producen estos adenomas es un complejo proceso multifactorial donde vienen tanto factores genéticos, condiciones epigenéticas que tienen que ver con la forma que se expresa los genes que tenemos, pero que está influenciada por el ambiente, y esto le va a dar una ventaja de crecimiento a un tipo particular de célula. Entonces esta célula va a tener una velocidad de reproducción y una solución mayor, se va a expandir de manera, digamos, se va a formar una clona que se va a expandir de manera mucho más rápida que el resto de las células de hipófisis. Eso es la expansión. Entonces, muchos de las adenomas son expansiones de una sola clona de células, por alguna razón, ya sea genéticos marcados por mutaciones específicas o por otras condiciones de cerebro, han tenido, digamos, cierta ventaja para reproducirse, para avanzar y tomar, digamos, gran parte de la función de la hipófisis. Cuando hablamos entonces de adenomas, la clasificación va a estar dada dependiendo del tamaño de los tumores y de la función que estos tengan. Es decir, si son funcionantes o productores, son aquellos tumores que tienen una producción normal lo suficientemente, digamos, parecida a lo que sería habitualmente, que van a dar síndromes de hipersecreción normal, o se le llaman productores, por ejemplo, prolactinomas, tumores productores de prolactina, y el exceso de prolactina que producen se manifiesta como un síndrome de hipersecreción. Los somatotropinomas, que son los tumores productores de hormona de crecimiento, nos van a dar clínicamente la manifestación en un bulto de acrotalia, que es el crecimiento de extremidades, son los huesos planos, son los que no dejan de crecer a ninguna edad, pero si el tumor se presenta y la secreción excesiva de esta hormona se presenta desde el cierre de los cartílagos epifisarios, es decir, antes de que termine nuestro crecimiento lineal, entonces vamos a ver casos de gigantismo. Los ACTH, que normalmente no les llamamos así, les enfermedad de Cushing, que son tumores en hipófisis que producen ACTH, y esta ACTH estimula a la corteza suprarrenal para producir cortisol en cantidades altas, masivas, y entonces ocasionan la enfermedad de Cushing. ¿Qué enfermedad de Cushing significa esto? Adenoma hipofisario productor de ACTH que genera hipercortisol. Síndrome de Cushing simplemente quiere decir que hay mucho cortisol, pero independientemente de cuál sea la causa, de dónde venga ese cortisol, que puede ser de canales o puede ser incluso exógeno. Entonces, en Cushing, ese es el tumor de hipófisis, produce ACTH. Entonces, tenemos exceso de cortisol que se produce en las suprarrenales, pero porque están estimuladas por la ACTH. Bien, los tirotropinomas, que son muy raros, son de los tumores funcionantes más raros, esos que ocasionan hipertiroidismo secundario, es decir, tenemos una TSH elevada a pesar de que tenemos una gran cantidad de hormona tiroidea. Eso es el hipertiroidismo secundario, muy poco frecuente, pero que llega a existir. Entonces, estos son los funcionales, o tumores funcionales o funcionantes, como ustedes quieran llamarlo. Y luego tenemos lo que ven abajo, que son los tumores no funcionales o no funcionantes. Y estos realmente, nuestro interés se basa propiamente en el tamaño. Un tumor funcionante o funcional, no importa el tamaño que tenga, está generando
un síndrome clínico por hipersecreción. De hecho, a veces no está correlacionada la intensidad del síndrome que ocasionan con el tamaño, con el tamaño del tumor, como en el caso de acromegalia o de Cushing. Pueden ser microadenomas de menos de 3 milímetros, muy difíciles de ver, 5 milímetros, 6 milímetros, incluso difíciles de ver en la resonancia. Y un síndrome que puede ser fatal para el paciente por hipersecreción de algún hormona. En cambio, los no funcionales, pues el problema simplemente está dado por el tamaño. Y vimos en microadenomas o macroadenomas, el punto de referencia es 1 centímetro, o menos de 1 centímetro son microadenomas, si son menos de 1 centímetro son macroadenomas. Y esto no es que no funcionen, sino que la secreción de hormonas que tienen tumores, porque tienen un origen embriológico en algunas de las células que forman en la hipófisis, la adenohipófisis, pero la función que tienen o no da de manera adecuada porque a lo mejor la forma en la que se secretan las hormonas no es la correcta, como en el caso de los gonadotropinomas, que son productores de FSH. Al no tener una pulsatilidad normal, pues no genera una hipersecreción. También pudiera ser que tengan fragmentos anormales de estas hormonas y por eso no tengan una representación clínica. Hay tumores de células nulas en inmunohistoquímica, o sea, no tiñen para ninguno de los demás, pero también en inmunohistoquímica podemos encontrar gránulos de ACTH, hormona de crecimiento, de TH, obviamente les digo los más comunes FSH y LH, que se le llaman gonadotropinomas silentes. O sea, sabemos qué origen embriológico tienen, de qué células se originaron, pero no dan un síndrome clínico. Lo mismo pasa con los ACTH, digamos, o gonadotropinomas silentes, o corticotropinomas silentes, hematotropinomas silentes, o sea, que no están, aunque tienen producción hormonal, esas hormonas tienen una representación clínica. No quiere decir nada que no haga nada. A veces tienen fracciones alfa incrementadas o la pulsatilidad diferente, por lo cual no se estimulan a las glándulas que son su blanco y no se produce un síndrome, ¿no? Bien, entonces, la clasificación según el tamaño, vamos a repetir, ahí está. La clasificación según el tamaño tiene que ver con microadenomas menores de 1 centímetro. Aquí son relevantes únicamente si tienen función, es decir, si hay hipersecreción hormonal. Macroadenomas que son de más de 1 centímetro siempre van a ser relevantes, inclusive si no tienen función hormonal. Y dentro de macroadenomas podemos a veces dividir entre macroadenomas gigantes, que son aquellos que miden más de 4 centímetros, que son una cosa monstruosa de tamaño, y podemos denominarlos como invasores o no invasores dependiendo de qué tan agresivo es el crecimiento y la expansión regional a las estructuras vecinas como senos carnosos, seno esfenoidal, quiasma óptico o tallo hipofisario. Entonces, en cuanto a la malignidad y la condición hereditaria de estas lesiones, el 99% de los adenomas son esos, son adenomas, no son adenocarcinomas. De hecho, el carcinoma hipofisario es extremadamente raro. Pero sí habrá adenomas que tengan un comportamiento, porque para que se denomine carcinoma tendría que tener ruptura capsular y metástasis a distancia, cosa que prácticamente no ocurre en los adenomas. Sin embargo, llegan a ocurrir adenomas que tienen un comportamiento biológico muy agresivo. Y ese comportamiento biológico agresivo puede estar en ciertas condiciones que se pueden estudiar y medir. Los adenomas atípicos, que suelen tener un crecimiento y un comportamiento local más agresivo, tienen saltos de Ki-67, que es un marcador de reproducción celular que se puede medir por inmunoquímica. Para cáncer de tiroides encontramos 53 conmutaciones específicas, pero les decía, es raro encontrar tiroides. En algunos casos, comentaba también que hay adenomas de hipófisis que son funcionales y que pueden encontrarse de síndromes poliglandulares o de muchos adenomas como la neoplasia múltiple tipo 1, síndrome de acromegalia familiar, pero esto es lo más raro. Por lo general, los tumores de hipófisis suelen ser esporádicos. No tiene gente en la familia de la enfermedad, ni estamos pensando que más pudiera desarrollarlo más adelante. Salvo en los síndromes, que eso sí, la mayoría tienden a tener una herencia autosómica dominante. Bien, entonces vamos a evaluar a un paciente que tiene adenoma hipofisario. En el interrogatorio vamos a buscar datos, primero que nos hablen
de qué tanto daño pudiera tener el adenoma, sobre todo si lo estamos sospechando, aunque no tengamos todavía la imagen que nos lo confirme. Cambios en el campo y la agudeza visual, eso es muy importante. Los adenomas, al estar localizados en hipófisis y la hipófisis tener como relación superior o cefálica el quiasma óptico, entonces si se llega a cumplir este quiasma, lo que vamos a tener es hemianopsia bitemporal. Entonces esos los tenemos que interrogar de manera intencional a nuestros pacientes. Algunos no los habrán notado, pueden tener hemianopsia o cuadranopsia y no notarlo. También que tengamos que interrogar datos no de hiperfunción, sino de hipofunción, porque algunos tumores grandes pueden destruir las células de la hipófisis que estaban sanas y no permitirle su función. Entonces, hay que interrogar sobre hipogonadismo en mujeres, ciclos menstruales, en hombres, líbido, función y deseo sexual, la presencia de lactorrea que puede darse en los prolactinomas, que se puede dar por compresión de masa del tumor, que esto ocurre más comúnmente en los macroadenomas no funcionantes gigantes, o se sin relación al tamaño, como ocurre en la hormona de crecimiento, que está relacionado con la hormona de crecimiento en el caso de los tumores productores de somatostatina, hormona de crecimiento en la acromegalia. Ahí sí pueden tener ustedes un microadenoma pequeñito y aún así tener cefaleas relacionadas a esto, intensas. Y en cuanto a la exploración física, pues lo mismo, vamos a buscar datos tanto de hiperfunción hormonal como de hipofunción hormonal. Potencia ortostática es un dato característico de los pacientes que tienen hipocortisolismo, es decir, tuvieron a lo mejor por el tumor afectado el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales. La campimetría por confrontación la hacemos en el laboratorio para identificar datos de daño en el campo visual, como en la hemianopsia temporal, que es la más común, y también se solicita campimetría de puntos, que esta la hace un oftalmólogo de manera eléctrica, más computarizada, digamos, un poquito más difícil de errar, y les genera un mapa más exacto de cuáles los puntos que tiene el paciente con daño en su visión, y sobre esto se puede ir más adelante evaluando la mejoría. Después, casi siempre en la cirugía se puede ver mejoría de los campos visuales. Hay que hacer una evaluación neurológica completa, evaluando fondos de ojo y pares craneales, que no es común que estén involucrados, pero pueden estarlo. Revisar dientes y mandíbulas, sobre todo por los pacientes que tienen acromegalia. Hay separación de las arcadas dentales, hay crecimiento de las mandíbulas. Hay que tocar la tiroides, pensando que a lo mejor pudiera haber función por hiperfunción de la tiroides en los casos de tumores productores de TH. Ginecomastia en los hombres, podemos verla cuando hay tumores productores de prolactina. Iva dorsal, que es el acúmulo de grasa en la parte alta de la espalda, que eso lo vemos más en la enfermedad de Cushing. La presencia de soplos y cardiomegalia son frecuentes en pacientes con acromegalia, hepatosplenomegalia también. La obesidad central con estrías violáceas son características del hipercortisolismo, sería en este caso enfermedad de Cushing. Ver el perímetro o medir el perímetro anular. Los dedos cambian mucho de grosor en la acromegalia. Entonces, muchos pacientes, aunque parezca increíble, y hoy lo vamos a ver cuando vemos acromegalia, pueden no notar los cambios porque se dan lentamente a lo largo de años. Algo que para nosotros puede ser evidente, ellos no notaron. Entonces, en el interrogatorio, cuando sospechen acromegalia, pregúntenle al paciente si ha cambiado su talla de calzado recientemente, cuándo le empezó a cambiar, si ya su anillo de boda, si es una persona que está casada, o algunos anillos que utilizaban antes si ya no les quedan. Es una forma de medir de manera directa el crecimiento de los dedos o el grosor de los huesos en el caso de las manos. Y en muchas ocasiones medimos perímetro para tener, digamos, una forma objetiva de ver la mejoría. Igual crecimiento de manos, edemas periféricos que podemos encontrar con la hipofunción e hipotiroidismo. Y en cuanto, otra vez esto. Un segundito. En cuanto a qué estudios van a pedir, hay que hacer estudio hormonal, ¿no? Hay que hacer el estudio hormonal, y el estudio hormonal es hacer hipopituitarismo, es decir, si tenemos daño de la hipófisis por el tumor que no nos deje que funcione de manera adecuada, o si tenemos hiperfuncionamiento de la glándula, y los estudios son diferentes. Entonces, para indagar hipopituitarismo, medimos ambas ramas del sistema de retroalimentación, TSH, T4 libre, cortisol sérico matutino, que es para evaluar la vía de las TH, y GF1, que es para
evaluar la función de la hormona de crecimiento, FSH, LH y ya sea testosterona o estradiol si son mujeres. Y si lo que estamos buscando es hiperfuncionamiento o sospechamos de hiperfuncionamiento, pues vamos a la prolactina para los prolactinomas. Para los tumores productores de STH, como la TH y el cortisol, son hormonas de estrés que se liberan de manera pulsátil de acuerdo a un ciclo y no es siempre la misma producción. Entonces, la forma de que ustedes puedan documentar hiperfunción es medir cortisol urinario en 24 horas y hacer pruebas de supresión con dexametasona, que lo que harían sería buscar la falla en la función normal, que la función normal es que ustedes, si reciben dexametasona, supriman, o sea, baje la producción de su cortisol endógeno, y si esto no ocurre es porque tenemos un exceso de producción. Eso vamos a ver cuando veamos, porque hay una dosis de supresión con dosis baja de dexa, que es para la búsqueda, y luego hay una dosis, una prueba de supresión con dosis alta, que es la localización de la lesión. Lo vamos a ver cuando veamos Cushing. También se hace curva de tolerancia de la glucosa con hormona de crecimiento. Ahí igual la hormona de crecimiento no produce de manera constante, sino que tiene una pulsatilidad. Entonces lo que hacemos es, para saber si hay hiperfunción y a mayor producción, una medición igual que la de en cualquier momento del día aislada no les dice nada. Entonces lo que hacemos es buscar un estímulo que debería suprimir la producción de GH. Si hay falla para la supresión, pues quiere decir que hay un exceso de producción. Entonces, en este caso es la hiperglucemia. Se hace una curva de tolerancia a la glucosa y se mide hasta qué punto es lo más bajo que llega a tener la hormona de crecimiento. Y finalmente, si sospechamos un hipertiroidismo por un productor de TSH, pues medimos TSH y T4 libre únicamente. Ay, otra vez. Ok, ahí está. En cuanto al estudio de imagen, la imagen para ver hipófisis siempre va a ser resonancia magnética, salvo en contadas ocasiones que no solicitamos ningún otro estudio. La tomografía puede ser de utilidad en casos de aplejía, o sea que hay un sangrado agudo de un tumor, o cuando la lesión no es un adenoma, sino que es otra lesión de silla turca en faringiomas. Ahí puede ser la tomografía, pero el resto es resonancia magnética. Y normalmente preferimos cortes sagittarios coronales para hacer el estudio de las lesiones. Pondremos en T1 y T2, a veces se puede hacer en FLAIR, y se utiliza contraste en gadolíneo. Y también sin contraste, lo importante en algunos microadenomas es para identificar la lesión cuando es muy pequeña y separarla del tejido hipofisario normal. La lesión en los adenomas hipofisarios no realzan con el contraste, realza la hipófisis, pero la lesión no. Entonces es importante para identificar sobre todo los microadenomas. Y además en la resonancia no solamente evaluamos el adenoma, evaluamos el adenoma, evaluamos el resto de la hipófisis y las estructuras vecinas para ver si hay compresión o si hubiera incluso invasión del resto de las estructuras vecinas. Entonces es un punto importante. Y hay sangrado del tumor, que es una urgencia quirúrgica, porque la sangre se libera, rompe algún vaso. Acuérdense que los tumores tienen muchos vasos de neoformación que no están, no son completamente normales y pueden sufrir ruptura. Entonces, la ruptura y el sangrado van a incrementar la presión dentro del compartimento de la silla turca. Y eso puede generar isquemia, no solamente del tumor, sino del tumor y del resto de la hipófisis que estaba funcionando bien. Y esta es una urgencia neuroquirúrgica, se tiene que, a lo mejor no tirar todo el adenoma, pero a descomprimir para evitar hipopituitarismo permanente que generan isquemia. Tal vez ahí la sangre sí sea más rápido la tomografía, porque es algo que se va a ver, ya saben, hipertenso, así blanco, blanco, brillante. Y la imagen que ustedes pueden obtener en la tomografía la obtienen en 5 minutos máximo, y la resonadora está mucho más en obtener la imagen. Entonces, tal vez sea el único punto donde sea superior. Muy bien. Vamos a hablar entonces de las resonancias. Y obviamente, pues si tenemos una resonancia con un adenoma y lo identificamos, pues es porque podemos identificar lo normal cuando no hay adenoma. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver. López Heredia. ¿Estamos por ahí?
Santos Hidalgo. Tampoco. Abran su micrófono si no están. Digo, si están, perdón. Santos Hidalgo. Sí, doctora. Bien, Leo, localízame ahí el esfenoidal que no tiene un esfenoidal en la imagen. Esta es una resonancia magnética nuclear, una estructura cerebral normal, es un corte coronal, como pueden ver, y está apoderado en T1. Entonces, eso quiere decir que el líquido lo van a ver de color negro. Lo mismo que el aire. Entonces, ¿dónde está el seno esfenoidal? Bueno, lo localiza. ¿No? Señorita Valencia. No, tampoco está. Vázquez, Miriam. Sí, presente. El número 6, doctor. Número 6. No. Seno esfenoidal. ¿Qué es el seno esfenoidal? Está entre el 3 y el 4, ¿no? Bueno, estén olvidando. ¿Qué es el seno esfenoidal? ¿De qué está formado? Adelante, José. Personas podrán sumar la formación de las venas. Otra vez. Bueno, según yo, no. No sé, el seno esfenoidal es lo que ven ustedes con el número 2. Que acuérdense, es un corte coronal. Muy bien. A ver, Miriam, otra vez. Ventrículos laterales. Es un sencillo. ¿Qué número tienen? Un momento, doctora, es que no me aparece la imagen. Me aparece blanco. ¿Alguien más tiene problemas para ver la imagen? Adelante, Leo. ¿Es el 5, doctora? 5. Ok. Bien. Tercero. Ada. Pues por ahí, identifícame la hipófisis, que es de lo que estamos hablando ahorita. Armando Cabrera. Es el número 9. ¿No? El número 9, como a diferencia de todos los que tienen una línea apuntando, está dentro de un círculo. Eso significa que está representando todo lo que está dentro de ese círculo. No es el número 9, porque 9 es una estructura que es bilateral y simétrica. ¿No? No es Perdón, simétrica. creo que me confundí. Es que vi hacia abajo. Es el número 6. Número 6, tampoco, perdimos. ¿Quién sigue? Ah, bueno. Están perdidos en neuroanatomía. ¿Cómo es posible? Pues si no revisaron adenomas hipofisarios para el entonces, ¿qué hicieron? Hipófisis, número 10, hipófisis. ¿Cómo van a encontrar los tumores entonces? Si no saben ni siquiera dónde está la hipófisis. Ahí está. Número 10, hipófisis. ¿Qué está arriba de la hipófisis? Que les acabo de decir hace rato. Quiasma óptico es lo que está arriba. Por eso cuando hay las faringes lo que viene con el número 1,
obviamente está hacia abajo de donde está el seno esfenoidal. El quiasma óptico es lo que ven ahí con 4, por eso les decía que cuando hay un tumor de hipófisis grande que tiene crecimiento suprascleral por arriba de la turca, puede venir el quiasma óptico en general, generarles adenopsia bitemporal, porque el quiasma óptico, como ustedes bien me imagino que saben, es el cruce de los nervios ópticos y en la parte central de ese cruce corren fibras que llevan la imagen temporal o campo visual temporal de la retina. Entonces, si tenemos una compresión de la parte central del quiasma, lo que vemos es la visión de los extremos o de las zonas laterales o temporales de ambos. Por eso es la lesión más común de campo visual por un tumor hipofisial, mianopsia bitemporal. Muy bien, Adán. Pues creo que tienes un problema ahí para ver la imagen. Vamos a continuar. Lo que está en el número 9 es el seno cavernoso. El seno cavernoso es una estructura venosa que tiene en su interior una arteria muy importante y tiene 3 ramas de nervios craneales, unas que se encuentran por dentro y otras formando la pared externa del seno cavernoso, que eso también deben de saberlo por anatomía y hasta me va a preguntarles porque se me hace que no lo van a ver. Cerebral media es lo que está con el número 7. Lóbulo temporal, pues el lóbulo animado que no, pues ese es todo la masa encefálica que ven ahí con el número 8. La carótida interna forma parte del contenido del seno cavernoso y es esto que ven aquí. Déjenme buscar mi señalador. Dame un segundo. Esto que ven aquí, esto que está aquí, estos circulitos rojos son las carótidas. Entra y sale del seno cavernoso. Eso es anatomía básica. Bien, y si vemos una resonancia magnética, igual es pondera dente 1, este es un corte sagital, justo medio. Entonces van a ver ustedes la adenohipófisis con el número 4. Neurohipófisis es esa imagen hiperintensa que es como se le llama a las estructuras que se ven de color más claro en las resonancias. Entonces, T1, la neurohipófisis da una señal hiperintensa, que es eso que ven brillante atrás de la neurohipófisis. Y el cuerpo calloso, que está representado ahí, tanto la rodilla como el cuerpo calloso con el número 1 y 2. Y abajo está una pregunta que les iba a hacer sobre el peso y dimensión normal de la hipófisis, pero pues si no la saben ni encontrar, imagino que menos se van a saber el peso. Bien. Entonces, ya vimos cómo es una hipófisis sana, cómo se ve normalmente una hipófisis sana, pues ahora vamos a hablar de los adenomas. Esa es la hipófisis sana y estos son los adenomas, lo que vamos a ver a continuación. La mayoría de las veces, les decía, los vamos a ver en cortes coronales. Y en este caso, aquí un adenoma hipofisario, está señalado con la flecha, por si no lo localizaban, vean cómo están las estructuras de caudal acefálico. En línea media tenemos faringe, hacia arriba tienen ustedes el seno esfenoidal y luego vemos el seno esfenoidal, es el de la silla turca, donde está la flecha, justo donde está la flecha, vean cómo está el quiasma óptico elongado completamente. Y el tumor que está abrazando propiamente las carótidas internas, o sea que tiene invasión a ambos senos cavernosos. Ven cómo está como si estuviera abrazando a las arterias. Este es un macroadenoma hipofisario con extensión supracelular y con invasión a ambos senos cavernosos. Así es como se denomina. Ahora lo que tenemos acá, es una imagen que podemos ver después de una resección de un macroadenoma. Esta es, digamos, la misma imagen por lo que ven ahí, sus círculos oscuros están aquí.
Está mi flechita, un segundito. Estos círculos que se ven aquí son las carótidas internas, ¿ya lo vieron? Seno decefálico, está caudal, tenemos el quiasma óptico, que es una imagen de V, porque ese quiasma se hernió, cayó después de haber estado elongado. Y en ese espacio donde antes estaba el tumor ya no hay nada, está hueca la silla turca, y vean cómo lateral a esta V, que es el quiasma óptico, tenemos las carótidas internas, y luego se alcanza a ver ahí una parte discontinua en el piso de la silla turca, que es la zona por donde se entró a tomar el tumor, un abordaje transesfenoidal, y pues ahí está el esfenoides. Y esto que vemos aquí en esta zona es algo que se llama síndrome de silla turca vacía. Vean otra vez las estructuras. Si vamos de abajo hacia arriba o de caudal cefálico, está nasofaringe, está seno esferal, luego vemos el piso de la silla turca. Lateralmente vemos los senos cavernosos con sus carótidas. Ven hacia arriba el quiasma óptico, pero no se ve la hipófisis por ningún lado. Esto llega a ocurrir cuando hay erupciones de líquido dentro de la silla turca por lesiones de diafragma, de una madre del diafragma que tiene la silla turca, pero también puede ocurrir cuando había un tumor. Ese tumor sufrió apoplejía, sangrado, isquemia y se perdió completamente. Y cuando tienen menos de 10% de tejido de la hipófisis, no se va a alcanzar a ver. Va a estar, digamos, comprimida contra el piso de la silla y no se ve como si no hubiera nada, y por eso se llama síndrome de silla turca vacía, que es algo que también encontré en las resonancias de hipófisis. Bien, no es lo único que hay, las lesiones, les decía, vemos en la silla turca, no son las únicas. Los adenomas, podemos encontrar otras lesiones, pero también podemos encontrar apoplejía. Y es en los únicos puntos en los que la tomografía más, nos va a dar más de información, nos va a dar de manera más rápida, y por eso se prefiere en los casos de apoplejía hipofisaria, que es lo que tiene a su derecha. Ese es no sé si alcanza bien la flecha. Ahí está. Ese es un adenoma. Hacia abajo es el esfenoidal. Ahí está. Lo que tienen es el adenoma que tiene expansión supracelular. Como están las carótidas ahí, una de las carótidas está donde termina la flecha. Y la punta de la flecha les apunta hacia la zona que está hiperdensa o de color blanco, que es esa densidad de la sangre en la tomografía. Esta es una apoplejía. Esta es una urgencia quirúrgica. Y lo que vemos por otro lado, esta lesión de un color brillante, esta es la imagen de un craniofaringioma, que es una lesión tumoral que podemos hacer en la silla turca y que no es adenoma hipofisario, que es el resultado de crecimiento celular de componentes de la bolsa que encontramos muy frecuentemente en pacientes muy jóvenes, aunque se pueden a cualquier edad. Y esto sí, esa imagen no es de una radiografía, esta imagen es de una resonancia contrastada, y el color intenso que se ve tan marcado es el color de las grasas, porque los faringiomas tienen un contenido líquido rico en lípidos que les da esta característica, son lesiones quísticas. Entonces, eso es lo que le da esta imagen. Sí. Bien, entonces, cuando de los tumores no funcionantes, vemos que no son tan frecuentes en niños y jóvenes adultos. Es raro que se diagnostiquen antes de los 18 o 20 años de edad. Es más común en adultos, y hay picos de incidencia que son entre los 30 y 40, y luego los 55, 65 años de edad. La anual, es decir, cuántos casos hay por cada año, son de 8 a 14 o casi 15 por 100,000 habitantes. Y hay algunos estudios que dicen que predominen algún sexo, son en realidad casi siempre con la misma prevalencia en hombres y mujeres. Estos tumores no funcionantes nos interesan por las manifestaciones clínicas. Y estas manifestaciones clínicas que tienen los tumores no funcionantes, que fue lo que ustedes revisaron para entregar el trabajo, puede ser cefalea, pueden ser alteraciones visuales. Estas alteraciones nuevamente son por compresión del quiasma óptico, y tenemos hemianopsia bitemporal. Muchos de los tumores que no son productores de hormonas crecen lo suficiente como
dañar o destruir la hipófisis sana y entonces generan hipopituitarismo. Y muchos de esos tumores tienen hiperprolactinemia, que no es por producción de prolactina. ¿Se acuerdan? En las primeras clases les decía yo que la prolactina se produce de manera tónica y que tiene un flujo constante, y esa no es la vía dopaminérgica que ocurre el tallo hipofísico. Entonces, cualquier función que interrumpa esa vía, incluso en este caso un tumor que comprime el tallo de la hipófisis por el tamaño, pues no deja que pase la dopamina hacia la hipófisis y entonces incrementa la prolactina. Pero los tumores productores de prolactina siempre tienen una producción de prolactina directamente relacionada con el tamaño. Entonces, a más grande el tumor, la cantidad de prolactina es mucho mayor. En estos casos, cuando tenemos tumores no funcionantes muy grandes, pueden comprimir el tallo de la hipófisis y tener niveles de prolactina de 110, 115, 150 y un tumor de 4 o 5 centímetros. Ese es un tumor no funcionante. Un tumor de ese tamaño, si es productor de prolactina, tendría niveles miles de nanogramos de prolactina. No va a tener 150 ni 200. Entonces, ese es otro dato que podemos encontrar de los no funcionantes. Suelen tener un crecimiento regional agresivo, a veces puede haber invasión local de senos paranasales, puede ser invasión de senos cavernosos. De los paranasales, pues el más común obviamente va a ser el esfenoide, el que invada. Y suele haber también invasión de cerebral. Y en ocasiones, a pesar de que se intente una resección completa, suele haber recidiva tumoral y crecimiento de ese remanente tumoral, que es algo muy característico. El que ven aquí no es algo habitual, es un tumor, es un macroadenoma no funcionante invasor. Vean cómo está envolviendo absoluta y completamente todo el seno cavernoso. Ahí alcanzan a ver las carótidas completamente envueltas en el tumor. Obviamente ese tumor es irresecable porque todos los tumores que tengan componente de invasión a senos cavernosos, ese componente de invasión a seno cavernoso se considera irresecable por el riesgo que tienen de abrir seno cavernoso y porque el paciente se desangre hasta morir en segundos. Entonces, todo lo que está en seno cavernoso ahí se queda. Y incluso este adenoma, en la zona de apoplejía, como ven a su izquierda, más o menos está la línea horizontal. La parte de la izquierda, vean, tiene una zona de apoplejía, o sea, es tanto movimiento que hay de sangrado. Y la distancia, ya la vieron, son 7 centímetros en caudal y 6.7 de lado a lado. Es un tumor muy grande justo en el centro del cerebro. Entonces, obviamente, le va a dar muchas manifestaciones de hidrocefalia, de trastornos por compresión. No todos los tumores son así, pero este es un tumor muy grande. Esto es de la clínica de macroadenomas no funcionantes del siglo XXI. Eran datos de los pacientes que acudían a la consulta. Vean cómo no hay tanto predominio de género, 45% masculino, 55% femenino. Incidentaloma quiere decir que los pacientes eran referidos a la consulta porque se les hizo una resonancia o una tomografía por cualquier otra razón que ustedes quieran y se encontraron esa lesión. Como es una clínica de macroadenomas, pues obviamente todos son mayores de 1 centímetro. Los que son microadenomas, pues se mantienen en vigilancia, pero no entran como parte integral de esa clínica porque normalmente no crecen los microadenomas hipofisarios, casi nunca requieren tratamiento, más que vigilancia. Ahora, el déficit campimétrico, vean cómo es tal vez el síntoma más importante en estos pacientes con un macroadenoma no funcionante. Es decir, casi 90% de los pacientes tenían algún grado de déficit campimétrico, casi siempre les decía, hemianopsia bitemporal, pero en algunos casos llegaba a ser tanto la afectación por compresión y daño del quiasma óptico que el paciente estaba en amaurosis total. La cefalea se ve con mucha frecuencia, más del 65% de los casos, y ya lo demás, salvo el hallazgo de la invasión a senos cavernosos que estaba en 6 de cada 10 adenomas, lo demás no era tan común. Datos de parálisis oculomotora, 2.7%, no es tan común, pero sí llega a haber por invasión a senos cavernosos. Acuérdense del contenido de los senos cavernosos. La hipotensión o datos de apoplejía hipofisaria con hipotensión ortostática, datos de insuficiencia suprarrenal severa, todo eso puede llevar como consecuencia a una apoplejía hipofisaria, que afortunadamente no es tan frecuente, 6% de los casos únicamente, pero llegaba a pasar.
Y algo que también nos preocupaba son datos de hipertensión intracraneal. Esta hipertensión intracraneal nuevamente es por datos de compresión, trastornos en la circulación del líquido cefalorraquídeo y otros, y no es afortunadamente tan frecuente. Pero vean qué pasa con la situación hormonal. Las deficiencias hormonales, lo que tenemos, eso es al momento del diagnóstico, o sea, cuando el paciente se entera que tiene el adenoma. Entonces, sin que se le haya hecho absolutamente nada, simplemente al diagnóstico. Vean cómo casi la mitad de los pacientes tenían hipotiroidismo al momento del diagnóstico, que es la barra azul, 28% hipocortisolismo, o sea, daño de las neuronas, de las células, productoras de ACTH o el corticotropo, como lo llamamos. 37% tenía hipogonadismo y un 20% de los pacientes tenía panhipopituitarismo, es decir, que tenían afectadas las tres líneas celulares, ya sea el tirotropo, gonadotropo y corticotropo, o sea, tenían deficiencia de las tres hormonas sexuales, hormonas tiroideas y cortisol. Y solamente el 40% de los pacientes diagnóstico no tenían ningún tipo de deficiencia hormonal. Entonces, vean cómo más del 60% de los pacientes van a tener deficiencias hormonales. Entonces, no porque el tumor esté funcionando, no tenga producción, no va a alterar las funciones hormonales. Las altera casi siempre por generar hipopituitarismo o alguna de las deficiencias aisladas. Pero vean, es más del 60%. Casi la mayoría de los tendrán ese problema. En cuanto al tratamiento de los macros, de los melanomas no funcionantes, el tratamiento se da con cirugía. Para la inmensa mayoría de los casos suele ser transesfenoidal, y cuando hay remanente tumoral, que es lo que les comentaba yo, el remanente suele ser cuando hay invasión de senos cavernosos, ahí siempre se va a quedar la lesión, nunca van a ir por ella porque pueden matar al paciente. Entonces se puede decidir vigilar el remanente, dar agonistas dopaminérgicos para tratar de frenar crecimiento o dar radioterapia, que puede ser de dos modalidades. Esta táctica que es común, fraccionada, o Overnight o Gamma, que son radioterapias donde se concentra toda la dosis en un solo haz de una sola aplicación. Pero tienen las dos sus digamos, sus ventajas y sus desventajas que vamos a hablar mañana. Bien, por favor, repasen anatomía. Vean imágenes de resonancias para que puedan identificar lesiones. ¿Ok? Porque están perdidos en anatomía, eso es una cosa ¿qué más? Vergonzosa. No se puede decir de otra forma. Entonces, por favor, repasen anatomía. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Solo